Hola, últimamente he estado pensando en algo y quiero que me den su perspectiva. ¿Consideran que la gente sufre porque quiere? Pues yo diría que es porque es lo que aprendió. Mm, yo digo que en un tiempo presente sí elige sufrir, pero hay que ver cuáles son los motivos por los cuales ha elegido sufrir, ¿no? Pero entonces consideras que eso está condicionado. Mm, yo creo que tiene que ver con una decisión y tiene que ver con el ritmo de vida que llevan, ¿no? Pero entonces todo es una elección, porque el ritmo de vida es una elección. Pues sí, lo han elegido de una u otra forma o se han dejado llevar por la corriente, ¿no? Porque también puede ser el caso de que no hayan elegido, sino simplemente, bueno, hayan elegido tener ese tipo de vida, sino más bien se dejan ir por la corriente o por las masas o se dejan guiar por alguien más, ¿no? Ser una simple marioneta para querer aparentar algo, querer impresionar a alguien o simplemente porque se sienten atraídos por la personalidad o la forma de ser de alguien más y ya con eso tratan de imitarlo, ¿no? Pero si consideramos que el sufrimiento es subjetivo y que al final deviene de la interpretación que hacemos de las cosas, es decir, que el sufrimiento no se da de manera natural. Aún así, dependería de cuestiones externas, como vivencias, situaciones que no podemos controlar. Porque sería pensar entonces que el sufrimiento es algo natural. Porque lo que no se puede negar es que el dolor, por ejemplo, es inevitable. Pero Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, el dolor llega y te da un golpe y se queda ahí, ¿no? Incluso te puede durar una semana, un mes, un año, incluso toda la vida, ¿no? El dolor es algo irrefutable. Pero el sufrimiento yo creo que sí llega un momento en el que sí tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Ya estuvo. O sea, ya no quiero seguir sufriendo de esta manera, ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Y es donde empiezas a tomar acciones contundentes que te lleven a salir de esa Pero situación. entonces, ¿crees que para dejar de sufrir se tiene que vivir un proceso? Porque socialmente se cree que todo lo que tiene que ver con aspectos emocionales tiene que llevar un proceso. ¿Ok? Fíjate que yo siempre he pensado que para poder tener tranquilidad o para poder estar bien contigo mismo tiene que haber como ciertos eventos o ciertos momentos en donde haya una tempestad, ¿no? Donde tengas que pasar un proceso difícil si tú lo quieres y en base a ese proceso cuando ya te des cuenta, cuando lo reconozcas y cuando empieces a tomar cartas en el asunto, creo que ahí es cuando ya viene la parte de resolver el conflicto, ya sea interno, ya sea con alguien más y a partir de ahí ya empezar a vivir una vida tranquila. sí, yo estoy de acuerdo en la parte en la que no se requiere como tal un proceso, pero sí se requiere un entrenamiento. Porque si partimos de que el sufrimiento tiene que ver con una cuestión aprendida con el tiempo, de acuerdo pues en gran medida a lo que nosotros vemos, cómo reaccionan nuestros padres, por ejemplo, ante las situaciones, ¿no? Cómo se conducen por la vida, eh, cómo interpretan y cómo van cargando algunas situaciones en ese transitar. También habría que aprender entonces a no engancharse emocionalmente con esas situaciones, que es lo que pues de alguna manera provoca el sufrimiento. Bien, pero entonces ahí sí tiene que ver con una elección, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que está condicionado de acuerdo a nuestro contexto social, cultural y a nuestra historia. Pues es que es algo que no podemos controlar. Nosotros como individuos, como personas, no podemos controlar nuestro entorno. Lo único que podemos controlar es lo que pensamos y lo que hacemos, nuestro sentir y nuestro actuar.
Es lo único que podemos controlar. De ahí en fuera no puedo controlar las acciones ni los pensamientos de otra persona. Entonces, en determinadas acciones o en determinados eventos, pues no puedo elegir por ellas. Simplemente las cosas suceden y ahí es donde entra a lo mejor la parte de yo elegir, ¿no? Si realmente quiero engancharme con lo que esa persona está viviendo o simplemente lo dejo pasar, ¿no? Porque, bueno, me gustaría hacer como dos paréntesis. Una, hace un momento comentabas que para estar bien consigo mismo se tiene que a veces pasar como por una tormenta. Sí, lo hablo por experiencia propia, ¿no? Abraham mencionaba que el sufrimiento no es natural. Okay. Entonces, partiendo de estos dos puntos, ¿cuál sería realmente el por qué sufre la gente? ¿Por qué un bebé no sufre, bueno, no tiene una tempestad? Bueno, es que ahí, la situación con un bebé tiene que ver más con la parte instintiva, ¿no? Si tiene sueño, un bebé llora. Si tiene hambre, un bebé llora. Si le duele algo, sea cualquier cosa, hablando físicamente, va a llorar. Pero entonces hablamos de dolor. Sí, el problema es cuando ya empezamos a crecer y cuando vamos adaptando o vamos optando por elegir cómo es que vive en nuestro alrededor, ¿no? Nuestro entorno, que en este caso nuestra primera sociedad es la familiar. A partir de ahí vamos agarrando ideas, vamos agarrando conceptos y vamos obteniendo las creencias que durante toda la vida nos van a acompañar. Y ya más adelante, cuando ya alcanzamos una madurez y alcanzamos a tomar decisiones propias, es cuando elegimos si verdaderamente queremos seguir con esas creencias o empezamos a cambiarlo. Ajá, pero entonces, ¿de qué dependería que una persona deje de sufrir? Solamente de decir, pues elijo ya no sufrir, ¿o cómo sería? A mi punto de vista tiene que haber como un colapso, ¿no? Tiene que llegar a un fondo en donde tenga, no sé, pongamos un ejemplo, muchos problemas, ¿no? En diferentes ámbitos de su vida, ya sea en el trabajo, laboralmente, profesionalmente, personalmente o con una pareja, ¿no? Pero entonces estamos hablando, de acuerdo a lo que decías, realmente decías que cuando vamos creciendo, pues esto va afectando a todo lo que pasa y podemos empezar a sufrir por esas cuestiones. Yo tomaba el ejemplo del bebé. Ajá. Y podría tomar el ejemplo de una persona con síndrome de Down. Bueno. Estadísticamente se considera que son las personas más felices. Uh-huh. Entonces, si yo desde acá yo podría pensar, es que un niño o una persona con síndrome de Down sufre mucho, tiene muchos problemas, tiene problemas para socializar, tiene problemas para encontrar trabajo, tiene problemas para realizar deporte, etc. Esa es mi perspectiva, pero él no tiene ninguna perspectiva. No tiene conciencia de ello, simplemente es. Entonces el crecer no es relevante para el sufrimiento, ¿o sí? Ok, a ver, si pusiéramos dos polos, el sufrimiento por un lado, ¿cuál sería el otro polo natural? La felicidad. ¿Estarían de acuerdo conmigo que tiene que ver con la felicidad? Uh-huh. Entonces, ¿no parece un poco absurdo o contradictorio pensar que para ser feliz primero se tiene que sufrir? Porque si entonces nosotros asumiéramos que para poder dejar de sufrir o para poder ser feliz hay que pasar por una serie de situaciones, hay que tocar fondo, hay que someterse a cierto nivel de dolor, de frustración, de sufrimiento, entonces eso implicaría tener que someter a los niños, por ejemplo, al sufrimiento o a la violencia, ¿no? Para que entonces solamente después de eso ellos puedan experimentar la felicidad, y tenemos bastantes pruebas de que pues los niños son felices independientemente de que hayan experimentado antes el sufrimiento o no. Entonces, si partimos de la idea de que a partir de que
tienes tú situaciones en la vida o hay eventos en la vida que no puedes controlar y que pueden ser dolorosos y que escapan de tu voluntad o escapan de tu control, yo creo que entonces el primer paso sería reconocer precisamente que son cosas que están fuera de tu control y que no tiene ningún caso, ningún sentido sufrir por eso. Okay. Puede ser que no te agrade, puede ser que a nivel del cuerpo te cause algún problema, puede ser que sea una situación que esté entorpeciendo tu vida familiar, social, lo que sea. Pero si es algo que no está en tus manos y si es algo que no puedes controlar, pues no tiene ningún sentido sufrir por eso. Sí, no tiene caso cargar algo que no te corresponde siquiera, ¿no? Lo que suena o está muy trillado, ¿no? El que se dice que si es algo que no puedes controlar, pues que no le prestes energía. Pero si lo llevamos a lo real, ¿qué sería eso? O sea, yo como individuo, realmente qué tendría que hacer, porque una cosa es que diga, pues a lo mejor ahorita lo ignoro, pero a lo mejor se me está afectando, ¿no? Entonces, yo como individuo, ¿qué tendría que hacer realmente para que esto no suceda? Yo creo que tiene que ver con la parte del amor propio, ¿no? Normalmente se nos ha enseñado que tenemos que ver por el prójimo, ¿no? Que tenemos que ayudar antes que a uno mismo incluso, ¿no? Y si nos vamos a la parte de la religión, pues a lo mejor mucho más. Pero muchas de las veces se confunde el amor propio con... se confunde el amor propio con egoísmo, ¿no? Con ser egoísta, con el no darte a los demás, ¿no? Y durante mucho tiempo yo también pensaba así y muchas de las veces yo siempre preferí dar antes a los demás que ver incluso por mí mismo, ¿no? Que se ven, que normalmente se ve mal que primero veas por ti en lugar de dar hacia los demás, ¿no? Y la realidad no es todo lo contrario, ¿no? O sea, para poder dar algo, para poder estar, para poder dar algo bien a alguien que lo necesita, primero tienes que estar bien tú, ¿no? O sea, no puedes dar algo que no tienes, ¿no? ¿Con qué cara vas y le dices, sabes qué? Pues si te hace falta esto, toma, aquí está, si no lo tienes tampoco. Entonces sería como hablar al aire, sería como, pues simplemente darle como la palmadita, ¿no? De todo está bien y no pasa nada, pero nada más es un alivio momentáneo, después otra vez vuelve a estar el problema. Pero ¿qué sería, a qué llamamos amor propio? Para mí el amor propio tiene que ver con el reconocerme a mí mismo con mis virtudes y mis defectos, tal cual. Y a lo mejor va mucho de la mano con la parte de la humildad, ¿no? La transparencia. Sí, pues de entrada para definir amor propio, pues hay que definir qué es el amor, ¿no? Y si partiéramos de la noción que se tiene del amor coloquialmente, pues yo creo que partiríamos del punto equivocado. Entonces yo creo que lo ideal sería ver pues cuál es la etimología de la palabra amor, por ejemplo, y partir de ahí, ¿no? Okay. Y bueno, pues el amor, la palabra amor proviene del latín, amare, y más atrás, si nos vamos más atrás, tiene raíces indoeuropeas, y en ambas tiene que ver con proteger y con cuidar. Okay. Si se dan cuenta, no tiene mucho que ver con las concepciones de amor que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, en ningún momento menciona, por ejemplo, que el amor tenga que ver algo con la pasión, ¿no? O con algo sensual o con el erotismo. O el dar sin esperar nada. Entonces, cambio. si partiendo de la etimología de la palabra amor, que quiere decir proteger, cuidar, podríamos entonces pensar o asumir que alguien puede estar carente de amor.
porque quizás por ahí está el meollo del asunto. Quizás el problema no sea la falta de amor, sino la sensación o el sentimiento de que carecemos de él. Y por otro lado ya nos vamos a partir de una definición totalmente equivocada del amor, ¿no? La más aceptada, ¿no? Ajá. Porque el amor, en su esencia, está libre de sufrimiento, está libre de dolor, está libre de apegos. ¿Consideran que para llegar al amor propio se requiere de un proceso? ¿O qué tendríamos que hacer para realmente tener amor propio? ¿Y cómo identificas que hay ese amor propio? Porque todo el mundo dice, voy al gimnasio, me arreglo, cuido mi alimentación, y eso es amor propio. Sí, no. Tiene que Yo ver considero más- que no. No se requiere de un proceso, porque al final el amor es amor y no puede ser otra cosa. Pero si partimos de una concepción equivocada del amor, entonces todo el tiempo vamos a depositar eso en cuestiones externas, como el cuerpo, por ejemplo, o con lo que nos rodea, ¿no? Entonces, cuando falte una situación, cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, entonces es muy probable que experimentemos cierta frustración, que experimentemos dolor, que experimentemos sufrimiento, preocupación, y eso no tiene nada que ver con el amor. En este caso con el amor propio, porque si recordamos que amor en su raíz etimológica tiene que ver con cuidar, con proteger, no se puede abandonarse uno mismo, ¿no? Y estar sometido todo el tiempo a situaciones de estrés, de ansiedad, de dolor, de frustración, de sufrimiento, pues definitivamente es algo que nos daña. Entonces, bueno, es que eso ya entonces podríamos, si nos basamos en eso, consideran que realmente, si yo volteo a ver a la sociedad, a mi entorno social, hay muy poco amor propio, porque la gente trabaja en lugares que no quiere, Bien. hace cosas que no quiere, vive Una vida que no quiere. una vida que no quiere, entonces, Una esposa que no quiere. una esposa que no quiere, una familia que no quiere, hijos que a lo mejor tampoco quiere. Entonces, ¿sería carencia de amor propio? Yo diría que sí, porque no es libre. Mi libre no me refiero a algo físico, ¿no? Sino más bien a algo que tienes acá dentro, ¿no? Estás atado por decisiones que has tomado propiamente, ¿no? Que se tomaron en algún momento y que el día de hoy son una consecuencia. Y que, tomando en cuenta todo lo que se decía al inicio, y que todo era una elección, tanto el sufrimiento era una elección, decidíamos. También creo que esto del amor es una elección, porque si me lo preguntan a mí, yo podría decir que el amor propio tiene que ver con ser congruente, tener congruencia, tanto con lo que a mí me gusta hacer, con lo que quiero para mi vida. Muchas veces decimos, quiero esto para mi vida, pero vas a trabajar para 5 o 10 años obtener eso. Entonces no hay congruencia de por medio. Creo que también ahí entran otros temas, ¿no? ¿Cómo quieres llegar de aquí a esos 10 años y en qué condiciones? De comodidad, si tú quieres verlo así. Pero bueno, ese es otro tema que a lo mejor podemos dejar para más adelante. Sí, yo no sé si podría hablar de carencia de amor propio, porque carencia significa Ausencia. no tenerlo, ¿no? Y al final
el amor es una cuestión innata, es parte de nuestra esencia, parte del ser. Más bien lo que ha sucedido desde mi perspectiva es que hemos ignorado o estamos ignorando eso, porque todos nos damos cuenta. Tú te das cuenta cuando estás en una relación en donde a lo mejor no eres feliz. Tú te das cuenta cuando la vida que tienes no es o está lejos de la vida que realmente deseabas. Y así, con cada decisión, con cada elección que tomas, tú te das cuenta, pero decidimos ignorar eso. Por eso nos sometemos a vidas de sufrimiento, a vidas de frustración, porque estamos ignorando y eligiendo. Y el el pasar amor. por una tempestad es un pretexto y es algo que elegimos Ujú. para llegar al punto. Sí, sin duda. Si Ajá. actuamos desde el amor, desde mi punto de vista, ¿no? Desde el ser servicial, el darte a los demás, porque así lo puedo interpretar también, ¿no? El amor, el ser servicial, el dar sin esperar nada a cambio. Yo creo que sí nos olvidamos un poco de nosotros, y al final del día recibes parte de, ¿no? También, pero no es genuino y dejas de ser tú para poder dividirte y dar más. Entonces, tiene que ver con lo que comentabas hace rato, la congruencia, ¿no? Decir, bueno, lo que digo, lo que pienso y lo que hago. La transparencia y el ser honesto con uno mismo, ¿no? Sí, porque, Decir si estoy bien o estoy mal. sí, porque como decía Abraham, realmente todos nos damos cuenta. Todos, absolutamente todos. Entonces, pero decidimos ignorarlo y utilizar máscaras Sí, al Otro final tema. se reduce a que todo tiene que ver con una elección, pero todo parte o surge de una idea o de una creencia, y que tiene que ver con lo que platicábamos al principio, que pensamos que para poder ser feliz primero hay que experimentar el sufrimiento. Realmente. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser feliz? Por supuesto que soy feliz. ¿Has conocido a una persona que de manera consciente, abierta, directa, te diga, no, la verdad yo no quiero ser feliz y hago todo por ser infeliz? ¿Has conocido a alguien que te diga eso? No, normalmente ese es uno de los sueños del ser humano, ¿no? De sus metas top. Pero entonces, ¿por qué la gente te dice, yo quiero ser feliz, y hace todo lo contrario? Porque volvemos a lo mismo, porque estamos partiendo de una idea o de una creencia en donde pensamos que para poder alcanzar la felicidad tenemos que pasar por toda una serie de procesos, por toda una serie de tempestades, que tenemos que experimentar primero el sufrimiento para después ser felices. Cuando el camino puede ser muchísimo más directo, eso no es necesario. Sí, pero cuando identificamos y cuando empezamos a tomar decisiones propias, ¿no? Porque cuando a lo mejor dependemos de alguien, ahí a lo mejor es muy difícil que puedas tomar una decisión propia. Entonces, por eso es que yo digo que sí, se tiene, o sí tienes que pasar por ello para poder ver la otra cara de la moneda. Porque hay situaciones en las que están fuera de tu control, pero como eres dependiente 100%, por ejemplo, de los padres o de quien esté a cargo, a lo mejor ahí sí ya no depende de ti, ni por elección, ¿no? O sea, Ajá, pero que no dependa de ti no quiere decir que tengas que. claro. O sea, al final son situaciones que se van a suscitar en la vida de una persona y que ni siquiera dependen de ellos ni de nadie en realidad, ¿no? Pero al final no es que necesites pasar por eso. Que pases por eso, que experimentes cierto tipo de dolor, cierto tipo de sufrimiento, es otra cosa. porque todo el tiempo vamos a estar rodeados de entornos a lo mejor que no nos favorezcan. Pero hasta ese punto, Pues también elegimos en qué hasta entorno, ese punto ¿no? también se elige las personas que te rodean. Elegimos en qué entorno nos queremos desenvolver o desarrollar. Y bueno, ya para terminar,
hablando de que todo es una elección, En conclusión, ¿cuál sería la primera elección que ustedes harían si se tuviese que dejar de sufrir? ¿Cuál sería la primera elección que se tendría que hacer? lo que tocamos en este último punto, elegir mi entorno. Pero es que otra vez volvemos a lo mismo porque dependes mucho Sí, porque yo de lo podría externo. decirte que me voy a ir a vivir a otro país. Sí, sí. Bueno, Y sí, estoy hablando desde ya algo muy externo, muy terrenal. Yo creo que Yo creo que la primera elección, y que esto puede ser un principio universal, tendría que, tendría que ver con elegir vivir en la verdad y no en la ignorancia o en la mentira. Que puede ser todo un tema para otra ocasión, pero cuando tú decides vivir en la verdad, entonces vas a ser congruente. Porque entonces, de entrada, vas a asumir la responsabilidad total de tu existencia. Vas a dejar de culpar a los demás por lo que te pasó, lo que te hicieron, tu historia personal, y es que si no me hubieran hecho, si no hubiera pasado, si yo hubiera podido, y vas a tomar las riendas de tu vida, que eso tendría que ser la primera elección ya en términos pues de acción, ¿no? ¿cambiarías tu respuesta o se queda la misma de elección? no, pues sí, elegiría. Cambiar de respuesta. Elijo cambiar de respuesta y sí elegiría, por supuesto, optar por dejar todo eso a un lado y a partir de vivir mi presente. Sí, y que, por ejemplo, a propósito de eso, o sea, tal vez nos reímos un poco de eso, pero yo creo que esto es muy valioso porque de alguna manera esto se está dando pues de manera natural. Genuina. Y así como piensa Fabián o como pienso yo, como piensa Moy, habrá mucha gente que se identifique a lo mejor con uno o con otro, y bueno, vamos a encontrar un montón de diversidad de opiniones, de ideas, de creencias. Al final Similitudes. se trata de buscar la verdad, y la verdad no es un asunto que tenga que ver conmigo, que tenga que ver con Fabián, que tenga que ver con Moy, sino que tiene que ver con nuestra verdadera naturaleza, con nuestra esencia. Y nuestra esencia es de abundancia, y si es de abundancia, entonces significa que no carecemos de nada. No carecemos ni de amor propio, no carecemos de amor en general, y no necesitamos nada externo para poder ser felices o para poder estar completos. Una vez que reconoces eso, una vez que asumes eso, entonces puedes adentrarte a todo este mundo que habitamos, puedes hacer y deshacer, por decirlo de alguna manera, pero ya no te identificas con esas cosas, o sea, ya no dependes de las cosas externas, ya no dependes de que todo salga como tú quieres, de tener el control, y entonces puedes ser feliz entendiéndolo en términos de la ausencia de sufrimiento, la ausencia de preocupaciones, estés donde estés, independientemente de las circunstancias, independientemente de tu contexto, porque al final eso que tú eres, esa esencia que tú eres, pues no puede dejar de ser o no puede no ser. Entonces no habrá nada que altere o, o que logre perturbar esa tranquilidad, esa paz que tú tienes, ¿no? Sí, a mí me gustaría dejarles algo de tarea. ¿A nosotros o a nuestro público? A quien lo quiera hacer. Observen a los niños y se van a dar cuenta que ellos lo son todo y lo saben todo. Un niño, y retomando lo que decía Abraham, a donde quiera que lo lleves, el niño va a ser feliz. El niño va a jugar. El niño no va a sufrir en ningún momento. Sí, tiene prejuicios. Entonces, observen a un niño
puede dolerle algo en algún momento, puede llorar, puede reírse, puede pasar una tormenta de emociones en 5 minutos, pero en ningún momento se va a identificar con eso. En ningún momento va a decir yo soy triste, yo soy llorón, yo soy enojón o yo sufro. En ningún momento, solamente pasan, las emociones pasan. Entonces, observen a los niños y pueden aprender mucho de ellos. Entonces, ¿quieren agregar algo más antes de...? Sí, solo salvo a lo mejor que un niño se encuentre en una situación muy precaria, ¿no? O sometido a un entorno de violencia, de hambre, digo, no en ese caso, más bien un niño típico, digamos. Bueno, pues viéndolo así, aún así yo creo que también tiene sus puntos buenos o sus virtudes, ¿no? Porque no deja de ser niño y son genuinos, son espontáneos, están libres de prejuicios, no les importa absolutamente nada más que el tiempo presente, el momento. Ajá. Entonces, pues gracias por invitarnos, síganos en nuestras redes sociales. Por aquí abajito en la pantalla van a estar las redes sociales de cada uno de nosotros. Esto apenas pues va empezando. Muy pronto nos estaremos viendo con más videos, más temas. Y los invitamos a que participen, ¿no? Déjenos en la caja de los comentarios qué es lo que piensan ustedes, ¿no? ¿Qué sí está bien de acuerdo a tu experiencia, a tu sentir, a tu pensar, ¿no? ¿Qué sí está bien, qué sí está mal? ¿Qué decisiones tomarías tú? Y bueno, estaremos encantados de contestarles. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.